Muy bien. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir viendo. Ay, me parece que me equivoqué. A ver. Ahí está. Magay de Jesús del Ángel. Buenos días, Magay. Te salió. Bueno, ¿ya pueden ver la presentación o no? Sí, profe. Muy bien, bueno, pues ya como lo saben, sí, vamos a estar viendo la clase de Derecho, en este caso Derecho 2, y voy a empezar con algunos conceptos básicos, por lo que me comentaron en la clase pasada, pues no los tienen tan claros, ¿sí? Entonces quise que esta clase fuera un poquito más de repaso con respecto a lo que debieron haber visto en Derecho 1, ¿sí? Por lo que vamos a empezar con esto. ¿Sí? El concepto de derecho. En primer lugar, vamos a hablar de lo que viene siendo, de dónde viene este vocablo, ¿no? Viene del latino directum, sí, que significa no apartarse del buen camino, seguir en el sendero señalado por la ley. Lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiende por derecho, es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. ¿Sí? Es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos entender finalmente por lo que es el derecho? Nosotros como seres humanos que vivimos en sociedad, si uno viviera solo, si no existieran más personas, si fuéramos nada más yo, pues obviamente para qué existe un derecho, ¿no? Porque la intención es regular las conductas de alguna de las formas en que convivimos. ¿En qué manera? Bueno, vamos a ir viéndolo. Para eso existe precisamente, y es el temario exactamente de lo que es la materia de Derecho 2. Nos vamos a ir metiendo a lo que es el derecho civil, al derecho mercantil, al derecho penal, ¿sí? Pero en los distintos tipos de derecho que existen. Para eso hay que entender distintas cosas, ¿sí? Lo que es un derecho y una obligación. Un derecho se le reconoce a una persona para realizar un acto o la posibilidad de que reclame una conducta determinada. ¿Sí? A ver, espérenme porque hay alguien que está entrando. Permitir. Buen día, Gael. Buen día, profe. ¿Sigues en tu cama? No, ahora sí ya no. Bueno, hoy no te voy a pedir que actives la cámara, como no se lo pedí a nadie, pero bueno. Entonces, pasamos de nuevo a la presentación. Les pido que apaguen sus micrófonos y solo en su momento ya me activan el micrófono si se los pido para que participen en algo, ¿no? Entonces, otra persona, perdón, es que es complicado. Lisandro, permitir. Y es importante que yo pueda ir viendo quiénes son los que van a entrar a la clase, porque la clase pasada nada más entraron ustedes 3. Solamente 3 entraron a la clase pasada y ahorita falta 1, de hecho.
Lisandro, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cuál Jorge Lisandro? Sí, Jorge Lisandro, ¿verdad? Perfecto, Lisandro, muy bien. Entonces vamos a continuar con la clase. Perfecto, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Bueno. profe. Sí, que es un derecho. Normalmente nosotros decimos, es que tengo derecho, y es que tengo derecho a esto, y tengo derecho a esto otro, ¿sí? Y tengo derecho a esto, me corresponde. Y ahorita se habla mucho de derechos nada más por el hecho de desear las cosas, ¿sí? Por ejemplo, tengo derecho a la educación gratuita. ¿Lo han escuchado? Sí, No. ¿No lo han escuchado algunos? Otros sí. Bueno, es un discurso de muchos, ¿no? Tenemos derecho a la educación gratuita impartida por el Estado, etcétera, ¿sí? Tenemos derecho a nuestra autopercepción, por ejemplo. Tenemos derecho a, al alimento, tenemos derecho, y ahorita se habla, por ejemplo, también del derecho a la información, del derecho al Internet, del derecho a muchísimas cosas, ¿no? Y podríamos llamar derecho pues, a lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que nosotros deseemos, lo podríamos llamar derecho. Sin embargo, sí serán derechos o no serán derechos. Toda cuestión de derecho necesariamente viene acompañada de obligaciones. Necesariamente. Como ciudadanos, muchas veces nos olvidamos de esa parte. Tengo derecho a la educación gratuita. Primero, eso de gratuito no tiene nada, ¿no? Todo cuesta. ¿Quién la paga? Es otra cosa, pero gratuita no es. Y normalmente nos la ponen gratuita porque nos la cobran con los impuestos y bien gacho. Pero, pues le llamamos derecho. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a educarnos, ¿no? Muy bien, pero ¿cuáles son tus obligaciones? ¿Qué es una obligación? Es el vínculo que se establece entre dos personas por el cual una de ellas puede exigir de la otra la entrega de una cosa o el cumplimiento de un servicio. Si tú quieres comprarme un carro, tienes la obligación de hacerme el pago. Si tú me haces el pago, yo tengo la obligación de darte el carro. ¿Sí me explico? El empleador tiene la obligación de pagar un salario al trabajador por el servicio que ha prestado. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con la educación gratuita? Pues la educación gratuita lo que hace es, te obliga a pagarla de otra forma. Tú no pagas tu colegiatura directamente, tú al Estado le das pues el dinerito que se requiere para, obviamente, poder tener esa educación gratuita, lo cual hace pues que de gratuita no tenga nada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. ¿Qué Sí, opinan, profe. ¿qué opinan de esto? ¿Qué me podrían decir ustedes que es un derecho? Diego, ve escribiendo qué es lo que opinas, ¿sí? Fer, ¿qué opinas? Pues es una acción que podemos tener las personas sobre cierta actividad o cierta cosa, ¿no? Como por ejemplo, Por ejemplo, de que si yo me enfermo, pues tengo derecho a que me atienda un doctor. ¿y cuál sería tu obligación ahí? Dependiendo si voy a un seguro público, o sea, por ejemplo, un IMSS o algo así, o si voy a un doctor privado que ya cuesta dinero. Que ya cuesta dinero, el público no cuesta dinero, Fer. No, es gratuito, pero nada más que te hacen esperar muchísimo. Por eso, pero ve la pregunta. Fíjate bien en la pregunta, ¿el público no cuesta dinero? Piénsalo A un poco. mí, no. A ti no, No. directamente, en el momento en el que vas al médico, en ese momento no, ¿sí? Bueno, a lo mejor todavía estás muy chava y todavía no le entras a la cuestión de Hacienda, ¿no? Todavía no pagas impuestos, sin embargo, pues tus papás y todas las personas sí pagan impuestos, ¿sí?
ese médico que en ese momento te da una atención gratuita, ¿sí? Sí se paga, sí cuesta dinero, ¿sí? Y a veces no vemos esa parte. ¿Sí me explico? Que es bien importante ahora. Está bien, ¿no? Ojo, no quiero yo meterme en polémicas de está bien que haya salud pública, que no haya salud pública. Yo, en lo personal, se los digo, ¿no? Yo sí soy muy anti público las cosas. Yo creo que cuando algo lo haces público, como suele suceder, lo que haces es privatizarlo aún más. Y cuando algo lo haces privado, lo que haces es lo socializas. ¿Por qué? Porque ahí sí la gente elige. Yo creo que habría mejores maneras de atender la cuestión de salud pública, que hacer servicios públicos, ¿no? Pero bueno, ojo, es bien importante que tengamos bien claro esto, ¿no? Finalmente, vamos a ver lo que es el derecho, el cómo lo plantean pues, varias personas, etcétera. Y obviamente yo les voy a meter mi forma de pensar, y ustedes hagan su propia crítica y su propio análisis, ¿no? Todo derecho conlleva una obligación. Y no, luego, normalmente, esta parte de obligaciones no la vemos, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, ahorita, y a veces porque luego no tenemos la visión completa de las cosas. Ahorita, pues todavía no entramos nosotros al mundo, todavía estamos chavos, ¿sí? Todavía no entramos al mundo del pago de impuestos, que pues es una friega, pero espantosa, ¿no? Es una friega espantosa, porque a un trabajador le quitan el 36% de su salario de antemano ya, nada más. ¿Por qué? Porque es ISR, te lo retiene el gobierno a fuerzas, no es de que quieras o no quieras, ¿sí? Y ahí ya estás pagando esto. O sea, sí te cuesta, y te cuesta fuerte. ¿Qué pagas? Pues cada cosa que compras te cuesta un 16% más caro, que es el IVA. La gasolina la pagas 50% más cara con los impuestos especiales y con el IVA, ¿sí? Lo que es el impuesto predial, lo que es todos los impuestos que nos cobran, que luego no vemos como esto, ¿no? No lo vemos tan íntegramente finalmente. Entonces, si lo que queremos es un derecho a una educación gratuita, pues nos van a atiborrar de impuestos. ¿Y qué nos va a quedar para vivir? Pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Porque si no se nos va fácil. Hay estudios que demuestran que el gobierno luego nos quita entre el 50 y el 56, 60% de lo que generamos nosotros por nuestro trabajo. ¿Para qué? Para subvencionar todos estos tipos de servicios. Pero bueno, hay que ser conscientes de que todo derecho conlleva una obligación. ¿Qué es lo que quieres? Definitivamente hacerte cargo tú de tus propias cosas, ¿sí? Bueno, pues te conlleva una obligación precisamente de trabajar y de pagar por todo lo que quieras, directamente. ¿Qué quieres ir al IMSS? Bueno, te conlleva la obligación de ¿qué? De que tienes que, obviamente, asumir de que todo esto sale a través de tus impuestos. Y de los demás, no nada más de unos. Pero bueno, vamos a entrar ahora a una cuestión que tiene que ver con visiones de derecho, ¿sí? Existe el derecho natural y existe lo que es el derecho positivo. ¿Qué viene siendo el derecho natural? Nosotros, por ser simplemente personas, por el hecho de existir, ya venimos de alguna manera, como si lo tuviéramos en el ADN, con ciertos tipos de derechos. Por ejemplo, en el momento en que yo empiezo a existir, tengo derecho a vivir, ¿sí? Tengo derecho a que nadie interrumpa ese derecho que yo tengo. Quiere decir que nadie me puede matar, ¿sí? Tengo derecho a ser libre. Eso significa que nadie puede evitar que yo lo sea. El secuestro, lo que es el callarme si hay libertad de expresión, el opinar, el pensar, ¿sí? Tengo derecho a moverme y a pensar y a hacer todo lo que yo quiera, obviamente respetando
el derecho fundamental de los demás. Ahorita les voy a hablar un poquito sobre esos derechos. Tengo derecho, por ejemplo, a que lo que yo trabaje, a lo que yo piense sea de mi propiedad, ¿sí? Si yo quiero comprar una casita, bueno, pues yo doy el pago, esa es mi obligación, ¿sí? Y entonces esa casa será mía, es mi casa. Si yo me pongo a trabajar en un proyecto para generar ingresos, etcétera, y poder vivir mejor, etcétera, bueno, tengo derecho a que eso que yo estoy trabajando sea mío. ¿Y cómo lo hago? Bueno, a través de la socialización precisamente de eso, lo comparto con los demás y cómo lo comparto, yo ofrezco un servicio, ofrezco un producto, ofrezco algo, ¿sí? Y los demás, si ven que es bueno lo que yo ofrezco y les cubre cierta necesidad, obviamente los demás tendrán a fin decidir si me lo pueden comprar o no me lo quieren comprar. Si deciden que es caro, pues a lo mejor dicen, no, es muy caro, no te lo compro, ¿sí? O si deciden que les aporta mucho valor, pues los demás me dirán, entonces, ¿sabes qué? Yo sí te lo compro. ¿Y qué sucede? Que con el producto de su trabajo, a ti hacen un intercambio y te compran algo, pasa a ser de su propiedad. Entonces tenemos 3 derechos fundamentales, podríamos decir que son los derechos naturales, que nadie puede violentar. El primero es el derecho a vivir, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Son 3 derechos fundamentales. Estos por el simple hecho de existir. No tiene que darnos ese tipo de derechos una constitución política. La constitución política lo que tiene que hacer es reconocerlos. ¿Sí? Se habla de que este tipo de derechos no los puede negar el Estado. Por eso decimos que son superiores e independientes a los mismos. Luego se le conocen como derechos pues, sobrenaturales o el derecho divino, etcétera, ¿no? Les pueden llamar de muchas maneras. El simple hecho de existir a mí me da esos 3 derechos. ¿Sí nos queda claro lo que es el derecho natural? Sí, profe. Perfecto. El derecho positivo, bueno, el derecho positivo es el derecho que sí nos da una constitución, es el derecho que sí nos da una ley o algo, ¿sí? Es un conjunto de normas fundamentales dictadas por un Estado para el cumplimiento de sus fines, pero estas, para su validez, no pueden estar desprovistas de los principios y valores fundamentales de carácter universal e inmutable que provienen del derecho natural. Está constituido por la Constitución, las leyes, decretos, resoluciones de funcionarios y organismos públicos, ¿sí? El derecho positivo siempre tiene que estar, y ojo, digo, siempre debería, más bien dicho, estar, ¿sí? Acorde al derecho natural, ¿sí? Entonces, si yo tengo derecho a la vida, yo no puedo generar una ley que violente ese derecho. O no debería yo de generar, sin generar una ley que violente ese derecho. Sin embargo, luego vemos que muchos gobiernos lo que buscan es precisamente sí ir en contra de ese tipo de derechos naturales, como por ejemplo el derecho al aborto, el derecho a distintas cosas, ¿no? Que ponemos. Ahorita están hablando de lo que es el derecho al suicidio asistido, el derecho a la pedofilia. Hay grupos que están trabajando para legalizar eso. ¿Sí? No puede uno, definitivamente, o no debería uno de poder legislar o generar derecho violentando los derechos naturales. Ustedes díganme si ustedes no tienen derecho a vivir. ¿Tienen derecho a vivir o no? Sí. ¿Yo, yo podría llegar y quitarles la vida a ustedes? No. Claro que no. Uno de ustedes podría llegar. Bueno, no, la pregunta no es podría, porque de poder sí se puede. Y de hecho sucede, ¿no? Pero deberían de poder, más bien dicho, deberían o podrían, sí, tener el derecho de quitarles la vida, de quitarles su libertad, de quitarles su propiedad. ¿Qué opinan?
Gael, Jorge. Yo no sé si este Diego siga en la clase. No sé si sí escribió lo que le pedí que escribiera. Ay, sí escribió algo. Está bien, profe, que se apliquen bien las leyes. Perdón, lo quité tantito. ¿Sí? El derecho positivo sirve, obviamente, para hacer un tipo de reglamentos, de leyes, etcétera. Por ejemplo, ¿de qué manera vamos a interactuar los seres humanos en el comercio? Sí, bueno, pues existen lo que es los contratos de venta, los contratos de prestación de servicios, etcétera, ¿sí? Son herramientas que la ley nos da. Perdón, alguien llegó a la clase. Chido tu coto. ¿Quién es? ¿Alguien sabe? ¿Qué dijo, profe? Perdón. ¿Quién es Chido tu coto? ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Si no, ¿cómo paso asistencia? Necesito que me digas cuál es tu nombre. Bueno, o escríbelo por favor en el chat, ¿sí? Y yo ya después lo paso, pero por favor, si no lo escribes no voy a poder. Ya, ya se fue. Bueno, pues habrá el perdón, ¿eh? Ese tipo de interrupciones. Lo que voy a hacer es no, después de 5 minutos ya no voy a dar acceso a las personas, ¿sí? Las formas en que precisamente manejamos nosotros ese tipo de interacción entre personas es lo que nos sirve. Por ejemplo, en una ciudad, imagínense que no hubiera semáforos, que no hubiera de alguna manera un reglamento de que los carros tienen que circular por la derecha. ¿Por qué? Porque el otro lado es el del sentido contrario, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería? Pues sería el caos absoluto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el hombre, el ser humano, en términos de mejorar esa relación, en términos de convivir pacíficamente, en términos de normar ciertas cosas, como lo que es el tránsito, sí, pues obviamente genera leyes, genera reglamentos, genera cosas que sirven precisamente como base para que exista ese orden. Y entonces decidió que, ¿sabes qué? Pues los carros, por lo menos en América Latina, en Estados Unidos y en la gran mayoría de los países, por ejemplo, tienen que circular en el carril de la derecha, ¿no? Cuando son calles, por ejemplo, de doble sentido, el carril de la derecha circulan los carros, siempre, porque el lado izquierdo sabes que vienen los carros del otro lado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando a alguien se le ocurre violar esa ley? Pues lo primero es que puede ocasionar un accidente, ¿sí? Entonces llegas a una esquina y lo que hay es un semáforo. Un semáforo que tiene 3 luces, que son una cuestión que se deciden por convención social, ¿sí? Se decidió que el verde significa pase, el amarillo significa ya precaución, vete frenando. ¿Por qué? Porque ya van a empezar a pasar los del otro lado, los que vienen cruzando, y el rojo significa aquí tienes que estar en alto total. Cuando alguien viola este tipo de convenios sociales, pues lo que sucede es que hay accidentes. Y si no hay accidentes, entonces existe una sanción. Y si hay accidentes, obviamente también existen sanciones, porque si hay un accidente puede haber heridos, puede haber muertos, etcétera, y entonces ya se te acusa por imprudencia de haber cometido ese tipo de ilegalidades, ¿no? Ahora, si nada más lo cruzaste de manera incorrecta, por el simple hecho de ignorar el rojo, pues lo que existe es una sanción administrativa que está bien, ¿por qué? Porque te dice, no debes de hacer esto, son correctivos que lo que buscan es obviamente que la gente pues, conviva en paz, ¿sí? El derecho positivo entonces debería de ser enfocado en ese sentido siempre. ¿Estamos de acuerdo? Ya no voy Sí, a decir profe. bien, ya quien entró. Perfecto, entonces, el derecho natural
recapitulando un poco, son valores o principios que se encuentran en la conciencia de los hombres y en la naturaleza. Son universales y son eternos. O sea, siempre que existe un ser humano, ese ser humano tiene derecho a vivir. Siempre que existe un ser humano, tiene derecho a ser libre. Siempre que existe un ser humano, tiene derecho a su propiedad, ¿sí? Y a decidir sobre su propiedad. Obviamente, ¿cuál es el límite de esto? Pues que tenemos que respetar esos mismos 3 derechos en las demás personas. Y el derecho positivo son normas jurídicas dictadas por el Estado para regular la relación de los hombres en sociedad. Son temporales y rigen para una comunidad determinada. ¿Por qué habla de que rigen para una comunidad determinada? Pues porque también este tipo de normas puede cambiar. Finalmente, luego, ¿qué es lo que sucedió? Acorde al derecho positivo, que Hitler en algún momento decidió que los judíos no eran seres humanos y legisló en ese sentido, y como no son seres humanos, tenemos derecho a matarlos. ¿Sí? Entonces, el derecho positivo fue utilizado de una manera incorrecta completamente. ¿Por qué? Porque está violentando precisamente lo que es el derecho natural. De repente, el ser humano legisló permitiendo la esclavitud. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Pues que una bola de injusticias y que tuvo que venir una rebelión, una revolución impresionante para, pues obviamente, abolir ese tipo de leyes, ese tipo de derechos, ¿sí? Por eso es que son temporales, porque pueden acabarse, ¿sí? Y rigen para una comunidad determinada. Otro ejemplo, por ejemplo, es en Inglaterra. Ustedes saben que las normas de tránsito son al revés. Los carros circulan por el carril de la izquierda. De hecho, los volantes de los carros están en el otro lado. No sé si lo sabían. Supongo que sí, pues no es. Sí, sí sabía que el volante estaba del otro lado, pero no sabía que bueno, lo que dijo de que el carril ahora es el lado izquierdo de tu Ellos manejan lado. al revés. Pues imagínate que manejaran del lado derecho, pero el volante viene del lado derecho. ¿Cómo ven? No, no. Entonces, tiene su lógica. Ellos decidieron que fuera al revés. ¿Qué sucede? Eso sucede en Inglaterra, eso sucede en Sudáfrica, sucede en algunos países, no son muchos, en Hong Kong. Son 4 o 5 países que decidieron hacerlo al revés. ¿Por qué? Pues por llevar la contraria, ¿no? Y no pasa nada finalmente. Manejar de ese lado, tengo la experiencia de haber manejado alguna vez en Inglaterra y la verdad es que está padrísimo la experiencia porque por pura inercia ya te vas pegando muchísimo a la orilla porque estoy acostumbrado a manejar del otro lado, ¿no? Pero es padre. Bueno, ese tipo de convenciones rigen para comunidades determinadas, ¿sí? Ambos derechos deben complementarse entre sí. Esto es algo que les he insistido muchísimo. Y el derecho positivo debe subordinarse al derecho natural. No podemos nosotros, ¿sí? Hacer como que no existe el derecho natural. Yo creo que cualquier persona de la religión que sea tiene derecho a vivir, ¿no? Sí, O los judíos no son personas. no, sí, sí. Los esclavos, Todo, los todos somos, pues, bueno, cualquier ser humano tiene derecho a vivir. cualquier ser humano. Y ahí les va una pregunta. ¿Desde qué momento cualquier ser humano tiene derecho a vivir? Desde que recién nacimos, ¿Antes no? también, más bien sería desde que estamos dentro de la panza. Desde que estamos dentro de la panza. Me interesa la opinión de Fer, que es la única dama que tenemos aquí en esta clase ahorita. ¿Sí estás por ahí, Fer? ¿Perdón? Me interesa tu opinión sobre esto.
Andas distraída, Fer. No, perdón, es que fui al baño y me perdí. A ver, estamos hablando, por ejemplo, de que todas las personas tienen derecho a la vida. Y les preguntaba yo, ¿desde qué momento? ¿Tú qué opinas, Pues Fer? desde que... Ay, está difícil. Es que, pues bueno, ya ve que ahorita está mucho el tema del aborto. Ajá, Entonces, pues hay muchos que dicen que pues tiene derecho a la vida desde que pues tú sabes que estás embarazada, desde que se está formando pues tu bebé. ajá. Pero yo sí estoy a favor del aborto porque pues depende de la situación de cada chava. Hay unas que no lo quieren tener porque no tienen los recursos, otras porque pues no están preparadas, otras porque tal vez fue una violación, o sea, depende mucho. Yo te hago una pregunta. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Termina. Entonces, ¿qué? Pues entonces yo estoy de acuerdo en que pues no quieran tener, o sea, de que no quieran ser madres. Yo les voy a Eh, hacer una pregunta para conflictuar un poquito, Fer, perdón, soy así. sí, profe. Entonces, la condición de ser humano depende de lo que quiere una mujer. No, profe, Mm. pero, o sea, es Entonces, que el derecho a la vida no es un derecho universal. sí, ese es un derecho universal, pero es que no, ¿para qué va a traer al mundo a una persona que va, o sea, de la que no se va a hacer cargo, de, o sea, de muchas cosas que van a batallar económicamente? O sea, yo sé que de alguna manera se puede salir adelante, pero mucha gente no lo ve así. Entonces, pues es decisión pues ya de cada persona. Bueno, yo lo dejo en el aire finalmente. Yo creo que no puede ser decisión decidir sobre la vida de alguien más, ¿sí? ¿Por qué? Porque son derechos universales finalmente y son absolutos este tipo de derechos. ¿Y desde qué momento una persona es ser humano? Desde la concepción, ¿sí? Y si una persona decide que no quiere, pues podría darlo en adopción. Hay muchísimas opciones, no, No, sí, sí, eso sí es cierto. Concuerdo con usted, profe. no es una cuestión, pero bueno, vamos, no quiero meterme en cuestiones ideológicas tampoco tan fuertes, ¿sí? Me parece que lo que menos podemos hacer también es criminalizar a alguien y por tomar una decisión en una situación de crisis, porque si normalmente toman una decisión de ese tipo es una cuestión, es porque están en una crisis muy fuerte. Y aunque creo que sí, las intenciones de la ley, las intenciones de la sociedad deberían de ser otras, ¿no? Pero bueno, el derecho positivo debe subordinarse al derecho natural, ¿sí? No podemos violar ese derecho natural del ser humano. Perfecto. Ahora, ¿de dónde se origina el derecho? ¿Sí? A este tipo de cosas se les conoce como fuentes del derecho, ¿sí? Se consideran fuentes del derecho todos aquellos actos y hechos del pasado. Perdón, tengo que estar checando la hora porque en 10 minutos termina. Que han servido para ordenar y regular las acciones y comportamientos de las personas. Ejemplo de ello es la costumbre y la religión, que establecían códigos de conducta para afianzar los buenos hábitos y los vicios. ¿Sí? Las fuentes del derecho se definen según sus antecedentes, pueden provenir del derecho natural, ¿sí? Que sostiene que la moral y la justicia son inalienables al ser humano, o sea, tengo derecho a la vida y nadie puede matarme, tengo derecho a la libertad y nadie puede coartarla, ¿sí? El La límite es, libertad sí, profe. ¿mande? La libertad sí. Los criminales, por ejemplo. ¿Qué? A ver, termina un poquito más la idea, Fer, para entenderte. Es que está diciendo que pues todos tenemos derecho a la libertad, o sea, pero yo no estoy de acuerdo en eso porque cuando alguien
hace, pues, o sea, mata a alguien o hace algo indebido, pues en ese momento pues se le quita su derecho a la libertad porque es un peligro. Es precisamente de lo que estoy hablando, Fer. Acuérdate que los mismos límites de esto son precisamente estos mismos tres derechos de los demás. Entonces, si yo sostengo, y por eso es importante luego hablarlo en términos negativos, no digo tengo derecho a la vida, aunque a lo mejor lo he manejado así ahorita, es nadie tiene derecho a quitarme la vida. No digo tengo derecho a la libertad, es nadie tiene derecho a violentar la libertad de alguien, ¿sí? Cuando yo hablo de que nadie tiene derecho, es hablando obviamente de una manera parsimoniosa, de una manera armoniosa. Si alguien violenta mi derecho de ser libre, esa persona está violentando el derecho de alguien de ser libre y entonces sí puede ser penada. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque los límites precisamente de estos tres derechos que les estoy diciendo es precisamente estos mismos tres derechos de los demás. ¿Sí me explico, Fer? Sí, profe. Sí, entonces, cuando yo digo nadie puede violentar mi libertad, ojo, la libertad, si no va acompañada de responsabilidad, no es libertad, es liberticidio o es libertinaje, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos precisamente de estos tres derechos, es cada ser humano tiene derecho a estas tres cosas. Entonces, si alguien viene y violenta alguno de estos derechos, por eso existe el robo. El robo es precisamente la violencia precisamente contra uno de estos tres derechos, que es la propiedad. Si no hubiera propiedad, entonces no existiría el robo. Pero bueno, llegan, violentan mi derecho a la propiedad, me roban, pues claro que existen sanciones para quien violenta los derechos de otros. ¿Sí me explico? Entonces, el derecho natural sostiene que la moral y la justicia son inalienables al ser humano. El derecho escrito, constituido por los documentos que establecen una regla de conducta de carácter obligatorio, las leyes, la constitución, lo que son los decretos, los convenios, etcétera. Y el derecho anglosajón, ¿alguien que sabe qué quiere decir anglosajón? No, profe. ¿Cuál es la cultura anglosajona? ¿No saben? No, profe. Los anglosajones son los ingleses, ¿sí? El tipo de derecho que manejan ellos es distinto, ¿sí? Pero, pues obviamente su fin es más o menos el mismo. Este tipo de derecho, que es el anglosajón, los ingleses, los de raza anglosajona son los ingleses, ¿sí? Está basado en la jurisprudencia. Más adelante vamos a ver lo que es la jurisprudencia, ¿sí? Y yo creo que vamos a terminar aquí porque no nos va a dar tiempo. Nada más vemos esta gráfica. Finalmente existen tres tipos de fuentes del derecho: las fuentes formales, las materiales o reales y las fuentes históricas, ¿sí? En las fuentes formales, la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina son las que de alguna manera, ¿sí?, nos dan origen a lo que es el derecho, ¿sí? Bueno, entonces vamos a terminar ahorita la clase, chavos. ¿Por qué? Porque ya se está acabando, obviamente, el tiempo. Pero me dio gusto de tener presentación. Me dio gusto verlos. Magay de Jesús del Ángel Quintanilla. ¿Es tu nombre tal cual o estás usando el Google Meet o la plataforma de tu mamá o alguien? No, es mi nombre. Ok, Magay, yo te pido, por favor, les voy a insistir en que entren temprano a la clase para yo poderles pasar asistencia, ¿ok? En esta ocasión, de Jesús, del Ángel, Quintanilla. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo pongo la presentación y luego no me doy cuenta y es muy molesto estar
cambiando para darles acceso a la clase. Entonces les pido, por favor, voy a dar 5 minutos en cada clase para que ingresen. Y si no ingresan dentro de esos 5 minutos, pues voy a tener que ya no darles el acceso, ¿ok? Pero bueno, chavos, chavas, me dio gusto saludarlos de nuevo, ¿sí? Nos vemos el siguiente martes para concluir con estos temas, ¿va? Para ver bien lo que son las fuentes del derecho. Cuídense mucho. Vale, profe, gracias. Bye. Igualmente, profe. Tenga buen día. Bye.